tras 11 días de intensos conflictos en los que, según el coordinador del socorro de emergencia de la Organización de las Naciones Unidas, no había ningún lugar seguro en Gaza, inició una tregua entre las fuerzas de Israel y las de Palestina. Tras darse a conocer el alto al fuego, Guterres pidió a los líderes de ambas naciones iniciar un diálogo serio para abordar las causas profundas del conflicto. ¿Cuáles son? Veamos en contexto. Aunque las diferencias entre ambos pueblos son históricas, a partir de 1948, con la creación del Estado de Israel, inició el conflicto bélico en la Franja de Gaza. A la fecha, Palestina le llama Nakba o catástrofe, pues forzó a que 700,000 huyeran de sus hogares. Los palestinos reclaman un país propio desde que colapsó el Imperio Otomano y para ello en 1964 crearon la Organización para la Liberación Palestina. En 1967 se registró la llamada Guerra de los 6 días, en la que Israel quitó el control de Cisjordania y el este de Jerusalén a Jordania. Egipto perdió Gaza y la península del Sinaí, y Siria los altos del Golán. La derrota de los países árabes significó la pérdida de los territorios en los que vivían los palestinos. Un tema crucial en el conflicto es Jerusalén, pues ambas partes la reclaman como su capital. En estos 70 años ha habido varios intentos por lograr la paz en la zona. En 1978, cuando Egipto e Israel firmaron los acuerdos de Camp David con apoyo de Estados Unidos, en 1993 también se firmaron los acuerdos de Oslo, en los que Palestina reconoció el derecho a existir de Israel. Durante el conflicto se han dado un par de intifadas o levantamientos palestinos en contra de israelíes, atentados como el registrado en las Olimpiadas de Múnich 1972 o la llamada Guerra de Yom Kippur en 1973. Hasta los enfrentamientos de este año, el último episodio sostenido de violencia más reciente fue en 2017, luego de que Donald Trump reconoció formalmente a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó la sede de la embajada estadounidense a esa ciudad. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche y bueno, definitivamente para entender la escalada de violencia que se dio lugar en este año, pues tenemos que entender las causas y el origen histórico que se ha dado de este conflicto, Joana. Y bueno, en ese sentido me gustaría ahora sí abordar todas las causas que dan pie a este conflicto. Yo sé que es un tema muy complejo, definitivamente de muchas aristas, pero ustedes, por favor, siéntanse en la libertad de profundizar en los periodos históricos que ustedes prefieran. Joana, adelante, ¿por dónde empezar el análisis? No sé si me puedas repetir la pregunta, perdón, Mariana. No te preocupes. Sí. Decía que un poco para entender en dónde estamos hoy, en la situación entre Israel y Palestina, pues hay que entender un poco de dónde viene el conflicto. Desde, digamos, la fundación de Israel quizá, o más atrás, como decía Yael, con el Imperio Otomano, a partir de donde ustedes quieran empezar la discusión. Uy, qué tema tan difícil. Mira, yo, Mariana, pondría que la guerra de 1967 es uno de los parteaguas de este conflicto. Por el 1967, la guerra de los 6 días, porque es en esta guerra donde, bueno, Israel, digamos, en 6 días, conquista lo que son los altos del Golán, la parte de lo que es Cisjordania y lo que es Gaza y la península del Sinaí. Creo que Israel tiene tiene dudas y tiene una encrucijada de qué hacer con estos territorios, ¿no? En términos demográficos no se los puede, no se los puede anexar porque en términos demográficos no le puede dar la ciudadanía a todos estos palestinos porque, digamos, en un futuro se revierte la demografía y entonces tendrías un Estado de Israel con una mayoría árabe palestina. Entonces, en su encrucijada no sabe qué hacer y entonces aquí es donde empiezan los problemas, ¿no? Además, ¿no?, de los refugiados palestinos, empiezan los problemas de asentamientos en Israel, donde dicen, bueno, vamos a tratar de demográficamente, ¿no?, revertir esto, pues vamos a promover, aunque se dio posteriormente, vamos a promover estos asentamientos judíos en Cisjordania y Gaza. Entonces, me parece que para mí es uno de los grandes parteaguas que tenemos, que hoy por hoy uno de los problemas
que no permiten el avanzar en este conflicto es la cuestión de los refugiados, que además hay que aclarar que únicamente a los refugiados palestinos se permite que los hijos y nietos hereden esta calidad de refugiados. Entonces tú tienes un número mayor de refugiados palestinos, que tú tienes entre 5 o 6 millones de refugiados palestinos que hoy por hoy reclaman el regreso en el territorio de Israel y que también es, digamos, ¿no? Es un obstáculo para concluir con la paz. Sí. Y pues también con estos asentamientos judíos, digo, sobre todo en Cisjordania, porque en Gaza pues ya no hay presencia judía en Gaza, ¿no? Esa es mi opinión. Claro. Yael, ¿qué más agregarías a lo que ya explica muy bien Joana? Y bueno, también preguntarte sobre la evolución de los actores políticos, porque creo que también en este conflicto es muy importante poner el enfoque en los actores políticos de ambas partes y cómo esto tiene relevancia también para el conflicto. Lo que pasa, Mariana, es que para hacerlo más complejo me voy a remontar al siglo XIX. No podemos entender... Sí, bueno, y muy breve, porque no es una clase de historia, pero lo que quiero decir es que no se puede entender, digamos, la reivindicación judía sionista a esta tierra, ¿no? tan fascinante y tan disputada y tan conflictiva, si no nos remontamos bien en la historia más contemporánea, ¿no? Porque podríamos remontarnos a la antigüedad, a la persecución de los judíos en Europa del Este en ese momento, especialmente en la Rusia zarista, ¿no? El surgimiento del movimiento sionista y a la par, ¿no? El surgimiento del movimiento nacionalista árabe. Entonces, esto es como para mí un punto de partida muy importante si queremos entender este conflicto en sus orígenes y en las reivindicaciones, o el origen de las reivindicaciones legítimas de ambas partes. Eso por un lado. Por el otro lado, quisiera decir que en la contextualización que hicieron en el programa, fíjate qué interesante, Mariana, que destacan Gaza. Pero Gaza, volviendo a tu pregunta sobre actores y sobre espacios, o sea, Gaza, digamos, va también tomando un papel distinto a lo largo del tiempo. Entonces, si vamos a, digamos, hacer una reconstrucción histórica del pasado, a partir de lo que pasó en estos últimos 11 días, o de lo que pasó en el 2014, o de lo que pasó en el 2007, ¿no? Claro que Gaza aparece como un territorio con enorme importancia, pero si nos vamos más atrás, ¿no? Y atrás, quizás no es Gaza, ¿no? Quizás es Cisjordania, quizás es Jerusalén, quizás es también Jericó, que en su momento fue Gaza más Jericó, cuando se negociaron los acuerdos de Oslo. Entonces yo creo que sí, digamos, tu pregunta me hace llegar a la siguiente reflexión, y con eso termino, porque podría quedarme en el 48, ¿no? La creación del Estado judío y la Nakba, ¿no? En fin, o sea, podríamos no terminar hoy, pero la reflexión a la que quisiera llegar es la siguiente. No se puede comprender este conflicto únicamente a partir de un análisis coyuntural. Los actores han cambiado históricamente, el significado de los espacios dentro de este pequeño territorio también, y por eso mismo también las dinámicas, y podríamos ir hasta el nivel más micro, ¿no? Como vemos hoy dentro de Israel con la población árabe, entonces y judía, ¿no? Entonces, bueno. Y finalmente, Jan Albert, en el sentido de lo que pone Yael, porque es interesante también, el papel de los medios para cubrir este conflicto a lo largo del tiempo y cómo ha cambiado en el reconocimiento también pues de ambas partes, la legitimidad que se les da a nivel medios de comunicación, y bueno, también pues cómo ha evolucionado el papel de la prensa. Allá ya comentabas en el primer bloque precisamente el papel tan importante de los periodistas en la región. ¿Qué destacarías de esto? Claro, el papel de los medios es enormemente importante y creo que también ha evolucionado de cierta forma durante los últimos años. Había periodistas que laboraban, por ejemplo, en los años 80, en los años 90 en Israel, que me habían comentado que ellos no tenían que enfrentar la misma maquinaria de relaciones públicas por parte del gobierno de Israel que existe ahora. También para ellos era más fácil en estos momentos viajar
poder ir entre diferentes territorios como es ahorita, porque Israel tiene un montón de diferentes puntos de control. También Egipto ha cerrado la frontera con la Franja de Gaza desde el momento que Hamas entró en control. Entonces, en el campo, a nivel calle, como ya mencionó la doctora Yael, la situación es infinitamente más compleja para las y los periodistas. Sin embargo, sin ellos, como ya había comentado, no logramos entender lo que está pasando, y yo creo que el papel de los medios va a ser cada vez más importante, y por lo mismo va a estar cada vez más bajo presión, porque queda claro que Israel quiere controlar la narrativa en Israel y Cisjordania, Hamas lo quiere controlar en la Franja de Gaza, y para ninguno de los dos partidos es muy conveniente que hay mucho periodismo libre, que los periodistas se pueden mover de forma fácil y que tengan acceso a toda la información. Entonces, tenemos que poner mucha atención también a lo que dicen los medios locales. Hay un periodismo pequeño, bajo mucha presión, pero importantísimo en la Franja de Gaza y en Cisjordania, de medios palestinos, de medios independientes palestinos no controlados por ningún partido político palestino, y para realmente llegar a saber cuál es la situación de derechos humanos, y regresando un poquito a la cuestión del derecho internacional, porque al final de cuentas los periodistas son los que van a tener que reportar junto con las organizaciones de derechos humanos sobre si Israel y Hamas o no han roto el derecho internacional. Entonces creo que tenemos que poner mucha atención a ellos, y yo creo que también sería importante que los medios internacionales los toman muy en cuenta, porque la situación, como ya comentaron Joana y Yael, es de una complejidad tan grande que deberíamos poder estar hablando de esto 2 semanas más, pero realmente necesitamos las fuentes que haya. Así es, definitivamente que un programa pues no da para explicar toda la historia entre Israel y Palestina, y les agradezco mucho, se terminó el tiempo de este bloque ya, les agradezco mucho a los tres por ayudarnos a entender un poco el conflicto y hacia dónde se dirige, y desde luego que podremos retomarlo más adelante y los invitaremos. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.